que es el estudio que tenemos. Am, bien, bien, pues gracias a Dios, hermanos, en verdad, gracias a Él por esta noche que nos permite pues reunirnos, aprender más acerca de su palabra, poder comprender más. Y necesitamos más gracia de Él para apreciar en una mayor medida la libertad que Cristo nos ha dado, la libertad con la que Cristo nos hizo libres y la carga tan pesada que Él removió de nuestros hombros por su gracia. Amén. Vamos a orar, les invito a que inclinen su rostro en oración y vamos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, tú nos conoces, tú sabes todo de nosotros. Nosotros pensamos que nos conocemos, Señor, pero no conocemos nada, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes, Señor, en dónde están nuestras fortalezas, en dónde está nuestro apoyo. Tú conoces el corazón de cada persona que está aquí esta noche. Tú sabes quiénes se están apoyando en Cristo para salvación. Y tú sabes, Señor, quién está apoyado en sus propios esfuerzos. Incluso tú sabes quiénes han confiado en Cristo, pero de alguna manera han descuidado o no están viendo la libertad con la cual fueron libres. Y ahora se han vuelto a quizá algún sistema, alguna serie de, de como ritos, Señor, y ciertas cosas que hacer y no es ahí donde tú los quieres, Señor. Tú quieres que tu iglesia te tema, que tu iglesia sea sobria, solemne, pero que tu iglesia también disfrute de, de tu presencia, del gozo al que le has llamado. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre, Señor. Y es ahí donde nos has llamado en Cristo. Eh, Ayúdanos, Señor, haz lo que tú tengas que hacer con tal de que haya ese gozo de la salvación que David pedía que se le fuera devuelto. Ayúdanos, Señor, a, a- a que solamente esté ese apoyo en ti, en la obra que tú has hecho en favor nuestro. Rogamos que nos ayudes, que podamos ocupar bien el tiempo y que este solo versículo que vamos a ver hoy, Señor, nos hable, nos haga entender, Señor, y prepararnos para lo que tú nos das después, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia en Cristo, Señor. Todo lo pedimos. Amén. Amén. Bien, esta noche entramos en el capítulo 5 de la epístola a los Gálatas. Y bueno, hoy será un poco diferente. ¿Y en qué será diferente? En que no estará tan larga la enseñanza, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Yo sé que ya no me creen, pero hermano, no digo mentiras, que a veces yo pienso que es corta, pero no es corta, pero esta vez va a ser más cortito. Pero este versículo, como dije ahorita en la oración, el versículo 1, pues nos va a servir de introducción para lo que vamos a ver el próximo o el próximo miércoles o los dos siguientes miércoles. La idea es que el siguiente miércoles abarquemos del versículo 2 hasta el 10 o incluso hasta el 12. Pero esta carta, hermanos, nos ha hablado y nos ha enseñado de la libertad con la que Cristo nos ha liberado. Esa carta, esa libertad que Él ha ganado para nosotros. Cómo Él nos rescató del pecado de la esclavitud. Nos rescató de la religión carnal y de obras muertas en la cual nosotros vivíamos. Una esclavitud en la que vive todo aquel que aún permanece en ese camino de las obras. ¿Se acuerdan? Las últimas enseñanzas hablamos del camino de la ley y el camino de la gracia. Ahí es donde permanece todo aquel que depende aún de sus obras, una esclavitud. Bueno, esta carta nos ha remarcado, y no solamente esta carta, sino toda la escritura, nos ha dejado saber que solamente existen siempre dos grupos de personas. Eso es importante. Siempre han existido dos grupos de personas. Los que caminan en el camino angosto y los que caminan en el camino ancho y espacioso. ¿Sí? Así es como de esto nos habla el sermón del monte en el capítulo 7. De hecho, yo estaba marcando hace rato. Hay algunas, si tú ves tú lees en casa el capítulo 7 de Mateo, tú vas a ver que siempre han existido dos caminos. Siempre. Te habla de que hay dos puertas, ¿no? Te habla de que hay dos puertas, hay dos caminos. Te habla de que hay dos árboles, ¿se acuerdan? Que también en el mismo contexto habla del árbol bueno, el árbol malo. Te habla de los frutos, el fruto bueno, el fruto malo. También te habla acerca de los dos cimientos, ¿no? Nos habla de dos tipos de casas, ¿sí?
dos tipos de materiales, ¿no? Siempre han habido dos caminos, hermanos, dos caminos. ¿Sí? Mateo 7 nos habla de aquellos que caminan en el camino angosto por un lado, que entran caminan un camino angosto y entran por una puerta estrecha. ¿Sí? Y otro grupo de personas que decide caminar por donde quiere, hace lo que quiere, como dice Jueces, ¿se acuerdan al final? Hacen lo que bien les parecía. Ese camino es como esas carreteras, no sé cuándo ustedes han manejado en Estados Unidos en algunos freeways, que son así, que te mueves de carril a carril, ¿no? No deberías, ¿no? Pero que a veces puedes, bueno, así son las carreteras en las que caminan muchos. Caminan en un camino donde entran todos los ídolos, donde entran todos los deleites, donde entran todos los placeres, donde entra todo lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Lo malo de esto es que ellos andan ahí, ¿no? En ese camino, con sus ídolos, con sus pasiones, entrando en esa puerta ancha, sin saber que les conduce hacia el infierno. En el grupo de los que entran al cielo, hermanos, la Biblia nos enseña que están aquellos que reconocen que su entrada al cielo es solo por gracia. Es solo por gracia, sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo propio. Y es de esta manera como ellos acceden a Dios, solo por Cristo. Ellos saben que es por las obras de Cristo que ellos pueden tener esperanza. Y que ellos saben que un día le verán como acabamos de cantar. Un día van a gozar de la plenitud y de la eternidad de Dios. Ellos son los que han puesto su confianza solo, esa palabra, 4 letras, solo en Cristo Jesús y en nada más. Y bueno, por otra parte tienes el otro grupo que se apoya en sus fuerzas, ¿no? Confía en sus capacidades, confía en su moralidad. Esas personas son las que confían en que ellos son suficientes para su salvación, ¿sí? Lamentablemente todos aquellos que descansan en sus obras un día reconocerán que no les sirvió absolutamente de nada todos sus rituales y todas sus ceremonias y enfrentarán el trágico juicio de Dios. Así que si tuviéramos que hacer un resumen de esto, bueno, están los hombres de la religión humana que piensan que son justificados por sus obras y aquellos que son justificados por la sola fe, que cree en Cristo, que Él es el único y suficiente Salvador y que entonces, por ende, esta persona ha decidido vivir para agradar a Cristo, ha decidido vivir para obedecerle, para que Él sea el Señor de su vida. Y una pausa aquí, si Él me ha salvado, también es mi Señor. ¿Estamos de acuerdo? No hay salvación sin señorío. Si Dios no me está señoreando, entonces no me ha salvado. Él salva y señorea a aquellos que salvan, ¿no? La diferencia de estos dos grupos, hermanos, es bien notoria. El grupo de creyentes que ha confiado en lo que dice la Escritura se para firme en ella. Fíjate, esa persona tiene bien entendido y está sobre la sólida base de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es únicamente Cristo el camino. ¿Se acuerdan? Juan 14, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, ¿sí? Pero el grupo de la religión humana, que así le llamamos, ¿no? Cree que no hay un solo camino, sino que hay miles de caminos. Ellos son los que apoyan ese dicho de todos los caminos llevan a Roma. Ellos son los que apoyan esto, ¿no? Creen que hay más que un camino, creen que hay más que una vida, creen que hay más que una sola verdad. Estas personas, aun cuando afirman que todas aquellas posturas y conceptos religiosos humanos por méritos, la realidad de ellos es lo que dice la Escritura en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Se apoyan en sus caminos, y les parece derecho, pero es fin de muerte, ¿no? El que vive en la religión humana, hermano, sinceramente, eso es lo que pasa, es que él está convencido, esa es la situación es que él cree que está haciendo lo correcto. Él está sinceramente convencido de que lo que hace no está mal. Sin embargo, cuando esa persona cambia el camino de salvación que solo Dios puede establecer, ellos lo que hacen es poner ese pavimento, ¿sí? Construyen ese pavimento que cada ladrillo es como una pieza con la cual ellos creen que van a llegar al cielo por cada obra que hacen, ¿no? Y lo que hacen, hermanos, no es otra cosa que construir un camino pavimentado hacia el infierno, hacia la condenación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy como introducción al capítulo 5 y
y los siguientes miércoles vamos a escuchar la advertencia que nuestro Señor nos da a no vivir una vida bajo una religión humana. ¿Sí? Vamos a ver el peligro de tratar de pues desvincularse de la obra y la responsabilidad que tenemos con Dios, cuando en realidad, o sea, ya la tenemos. Si somos cristianos tenemos esa responsabilidad con Dios, ¿estamos de acuerdo? Estamos vinculados a Cristo. ¿Sí? Lo que esas personas pueden hacer es, en su lugar, poner obras, ¿no? Y escucha, hermanos, la salvación solamente puede ser por... La salvación, ¿cuántos dicen que es por obras? Yo digo que sí es por obras. Yo también, pero no por las mías, sino por las de una persona, las de Cristo. Así es, por la obra de Cristo, una sola persona, la persona de Cristo. Así que habiendo dicho esto, vamos a leer de los versículos 1 al 6. Solamente vamos a ver el 1, pero vamos a leer del 1 al 6 para poder estar familiarizados con lo que vamos a ver pronto. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes. 5:1, sí dije, ¿verdad? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ojo con este versículo: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Solamente una pausa porque no quiero que se vayan con esto. No está hablando aquí de pérdida de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Llévense de esto, no está hablando de eso, ¿ok? Pues nosotros, dice el versículo 5, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, Pablo comienza esta sección, hermanos. Mira, no le puse contador, así que apenas empieza. Es cierto. Pablo comienza esta sección, hermanos, poniendo un razonamiento o una premisa muy sólida. Versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis no estéis otra vez, muy importante, sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, ya para este punto yo creo que ya tenemos palabras bien ubicadas, ¿no? Hemos estado recorriendo Gálatas y ya ubicamos palabras clave que son como, lee el versículo: libertad, esclavitud y obviamente Cristo, ¿no? Son textos que se han repetido, palabras que se han mencionado en diversas ocasiones, ¿no? A través de toda la epístola, de manera reiterativa. Y la explicación de esto, hermanos, es que está relacionado a la pelea que Pablo tiene que enfrentar, una guerra de argumentos, ¿no? En contra del mérito humano y la religión, que es solamente por la justificación, por la fe. Él tiene que mencionar reiteradas ocasiones estas palabras, ¿no? Hermanos, el apóstol Pablo ha querido dejarnos bien, pero bien marcado en la carta la diferencia entre una religión falsa, una religión de obras y una religión verdadera, ¿sí? De hecho, si tú quieres así como que bosquejar o separar estas secciones de los versículos 1 al 12, en los versículos 1 al 6 tú ves una contraposición entre los que practican la religión falsa y la religión verdadera, ¿sí? De los versículos 1 al 6. Y ya de los versículos 7 al 12, tú ves también esa contraposición, pero ahora acerca de los que enseñan una religión falsa y una religión verdadera. Y el peligro de la religión falsa, hermanos, es que el engaño en el corazón es muy sutil. Es muy sutil, es muy, es que es la palabra. Pero los efectos que tiene, los peligros que conlleva, son tocantes a nuestra eternidad. ¿Sí? Vamos obviamente a profundizar esto que estamos diciendo ahora y después, ¿no? Este primer versículo en algunos manuscritos, este solo versículo, en algunos manuscritos, como versiones como la Biblia de las Américas, no sé quién la tenga por ahí, ¿sí? Lo encontramos así. Encontramos primero la afirmación, es decir, el antecedente firme, que quiere decir: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Este es como el antecedente, ¿ok? Es como la afirmación. Fíjate, la Nueva Biblia Viva
lo traduce así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Esa es la afirmación. Entonces tú puedes separar ese versículo en esa primera sección. Y estos manuscritos entonces prosiguen a una segunda sección. ¿Cuál es? El mandamiento. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces está como repartido la afirmación y el mandamiento en este solo versículo. Bueno, lo primero que tenemos aquí es la afirmación. Cristo nos libertó ¿para qué? Para que vivamos libres. Nos libertó para vivir en libertad. ¿Y esa libertad significa que hago lo que quiera? Obviamente no, ¿no? Lo hemos aprendido y aún así déjame preguntártelo una vez más. De verdad, yo no me canso de preguntarlo, ¿no? Pero ¿cuál era nuestra condición previo a que Cristo nos libertara? ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿Esclavitud? ¿Quién dijo esclavitud? Esclavitud, ¿no? Por lo que hemos mencionado, podremos ampliar mucho más, ¿no? Pero es la esclavitud, es un tema reiterativo, la esclavitud. Éramos esclavos y en esa condición de esclavos como estábamos, bueno, vino Cristo a nosotros y nos puso en libertad. Ahora escucha, si bien es cierto, marca, o sea, escucha las palabras, ¿no? Pero si bien es cierto que Dios nos libertó del pecado, ¿sí? Lo que Pablo hace en esta carta, es decir, el énfasis del apóstol Pablo, es que Cristo nos ha libertado con el poder libertador, si me permites repetirlo, ¿sí? Pero nos libertó ¿de qué? De la ley, ¿sí? Obviamente nos ha liberado del pecado, pero algo que remarca el apóstol Pablo es que nos ha liberado de la ley, ¿sí? Es decir, hemos sido rescatados por Cristo. Nuestra conciencia, esto es importante, nuestra conciencia ha sido liberada de la tiranía de la ley. Eso es lo que ha hecho Cristo. Es decir, yo ya no tengo que luchar en mi mente por tratar de obedecer la ley para entonces agradar a Dios y obtener la salvación de Él. La libertad que Cristo nos proveyó, mis amados, al ser aceptado por Dios a través de los méritos de Cristo, fue esa, el ya no tener una conciencia, ¿no? Tener una conciencia libre, ¿no? Eso fue lo que Él hizo, nos liberó, ¿no? Es decir, una conciencia que ahora ya no tiene que agradar a Dios por medio de las obras, o intentarlo, ¿no? Porque en verdad nunca podíamos. Ahora, después de la afirmación está el mandato. ¿Un mandato para qué es? ¿Ahí nada más para estar escrito o para obedecerse? No, para obedecerse. El mandato es este. Y sigue el razonamiento. Él dice, bueno, ya que Cristo nos puso en libertad, pues gocemos de ella, ¿no? Pero debemos, escucha el versículo 1 en la nueva versión, en la nueva Biblia viva. Tenemos que cuidar esa libertad y no dejarnos someter de nuevo al yugo de la esclavitud. O sea, dicho de otra manera, ¿sí? El llamado es a permanecer firmes, disfrutando la gloriosa libertad de conciencia que Cristo nos ha concedido por medio de su perdón. Es un regalo que Dios te ha dado, poder disfrutar esa conciencia libre, ¿sí? Por el perdón que Cristo nos otorgó. No podemos, hermanos, no podemos y no debemos jamás retroceder a la idea de que por hacer cosas nosotros, que por obedecer nosotros la ley, podamos ganarnos el favor o la aceptación de Dios, hermanos. Jamás. Déjame hacer una pregunta, ¿no? Y que nos ayude a entender esto. ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona que después de haber estado años en la cárcel, ¿no? Por un crimen que cometió, ¿ok? Es culpable, ¿no? Y de repente le dan un pase de salida, ¿no? Le dicen que salga. Bueno, ¿qué pensaríamos de esa persona estando una vez fuera si esa persona considera regresar a vivir de nuevo a la cárcel? ¿Qué diríamos? Está mal, ¿no? Algo mal, algo tiene problemas graves, algo está mal con él, ¿no? Bueno, el punto es que muchas veces nosotros, ya siendo cristianos, consideramos que es una buena idea como que volver a prácticas, volver a hábitos, a aspectos que teníamos antes en la vida anterior que teníamos, la cual estaba dominada por el pecado. Y pensamos como de alguna manera como que volver a ellas nos va a traer como que algo bueno, algún provecho, algo. ¿Sí? La Biblia, hermanos, nos da muchas advertencias y argumentos en contra de no volver atrás a la vida que teníamos antes, no volver atrás a nuestro viejo hombre. Nos da muchos avisos con respecto a no pensar ni siquiera en salirnos del contexto de la santidad
que Dios nos ha dado. Y entonces volvernos a una vida bajo el dominio de la carne, bajo los designios de nuestra carne y esa débil y flaca humanidad caída que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, algo así era exactamente lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Ellos escucharon el evangelio, respondieron en fe, pero de repente empezaron a escuchar las enseñanzas de los judaizantes. Creyeron que sería una buena idea como que esclavizarse de nuevo a las ceremonias y ritos, ¿sí? Y escucha, aunque esas ceremonias y ritos que estaban ahora siéndoles enseñadas no eran igual a todo el paganismo que nosotros vimos, el punto era el mismo: seguían en una idolatría, ¿sí? Ellos seguían esclavizados a depender de esas prácticas, ¿sí? Y nuevamente, por lo tanto, eran idólatras, ¿no? Entonces, Pablo ya ha enseñado, ¿no? Ahí en el capítulo 4, versículo 6, si quieres verlo, él ya ha enseñado acerca de todos los privilegios que tenemos ahora. Él ya les enseñó, ahora somos hijos de Dios. Ahora le podemos decir a Dios, ¿cómo? Abba Padre. Le podemos decir papito, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la razón lógica, hermanos, para volverse de nuevo a un estado de esclavitud que está lejísimos, a kilómetros de una relación cercana con Dios? O sea, de ser enemigos de Dios, ahora soy amigo de Dios, hijo de Dios, le puedo llamar papito, y ahora volverme de nuevo a una religión. ¿Qué sentido tendría, no? Bueno, además de esta enseñanza que Pablo nos ha dado en el capítulo 4 y versículo 6, ¿qué otra enseñanza nos ha dado el apóstol Pablo? Bueno, recientemente vimos nosotros que todos aquellos durante la historia que han puesto su confianza en Cristo son hijos espirituales de Sara, ¿se acuerdan? Sí. Eso es lo que nosotros vimos, son los hijos de la promesa, son aquellos que han creído en Cristo, han creído que Jesús es el cumplimiento de la promesa. Ellos han recibido el regalo de la libertad. Y por otro lado, bueno, están aquellos que la historia muestra, como vimos, que no importa si son judíos o gentiles, no importa. A final de cuentas ellos se apoyan en sus méritos y espiritualmente son hijos de Agar, exactamente, viven en esclavitud. ¿Sí? Bueno, entonces Cristo lo que hizo fue ponernos en libertad. La palabra nos dice, yo sé que yo espero que ya lo tengan aquí, que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Es un versículo que hemos traído a continuo, ¿no? Por la carta. Y es que por favor medita en esto, o sea, ¿qué sentido, no? O sea, ¿qué sentido tiene haber sido liberados por Cristo y que entonces te vuelvas de nuevo a todas esas cosas que te esclavizan y que muy al contrario de acercarte a Cristo, te alejan de Él? ¿Qué sentido tendría? Bueno, si nosotros vivimos esclavizados, hermano, escucha, si nosotros vivimos esclavizados tratando de vivir una relación legal con Dios, ¿eso parte de quién? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. Es de mi corazón donde yo desarrollo esa nueva relación legal en la cual me quiero relacionar con Dios, cuando eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos relacionemos así con Él. Y Pablo lo que les dice a los Gálatas es: caminen en esa libertad y no caigan de ella. Yo voy a explicar eso en el siguiente miércoles, ¿sí? Les dice: permanezcan en esa libertad. La libertad que tenemos en Cristo, hermanos, la Biblia nos enseña que no se puede medir. No se puede medir. Y quiero darte algunos textos, se van a proyectar, pero que tú los puedas anotar. En Romanos 6:18 se nos dice que recibimos libertad del pecado y de la culpa. Wow, qué regalo, ¿no? Recibimos libertad del pecado, ¿sí? De esa culpa. Ahora venimos a ser siervos de la justicia. En Romanos 5:9, el siguiente versículo, se nos dice que hemos sido salvos, ¿sí? ¿Y libres de qué? De la ira. Hemos sido salvos, hemos sido libres de la ira, ¿sí? Por su sangre seremos salvos de la ira. Y siguiente, por favor, en 2 Timoteo 2:26, la escritura nos dice que hemos sido liberados de la opresión de Satanás, del lazo del diablo, ¿sí? Entonces, hermanos, la libertad que vemos aquí en este texto, en el puro versículo 5:1 nada más, ¿sí? Trata de la libertad de la ley. Si bien hemos sido rescatados de todo esto, ¿no? Del pecado, de la culpa, hemos sido rescatados, liberados de la ira, hemos sido liberados del lazo de Satanás en el cual estábamos cautivos. El texto hace un énfasis en la libertad a la ley que solo se obtiene por medio de la gracia.
solo por gracia. ¿Sí? Es la libertad que recibimos. ¿Sí? Ya de no estar dependiendo de nuestro esfuerzo humano, de nuestras reglas, de aquellas reglas que no se nos imponían, ¿no? Méritos, pensar que podemos entrar al cielo por nuestros méritos, ¿no? Fíjate, no está aquí, pero a veces cómo se ve esto, ¿no? Pequé y yo sé que merezco que Dios me fulmine. ¿Cuántos han pasado por esas? Pero en serio, de que dices, o sea, merezco que, merezco, merezco el castigo, ¿no? Es más, si hoy el Señor no me permite despertar de la almohada, justo es. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? O sea, y dejas de congregarte, ¿no? Y entonces, como pecaste, entonces te reúnes porque dices, esto me da algún mérito. ¿Sí me entiendes? Cuando deberíamos de reunirnos solamente por la libertad que tenemos. Eso no puede ser y es a lo que debe marcarse. O sea, no es a lo que nos está llamando. Si has creído en Cristo, eres libre. Vive tu libertad en Cristo. Es lo que nos enseña la Escritura, ¿no? Entonces, vivir es libres de cualquier mérito, cualquier entrada al cielo, ¿no? El término, aquí vamos a entrar al centro, ¿no? Porque el término que usa el apóstol Pablo aquí para hablar de la ley es muy severo. A ver, encuéntralo en el texto, cómo relaciona la ley con una palabra ahí. Empieza con Y y termina con O. Yugo, el yugo, ¿no? Se le llama yugo. Algunos maestros judíos se referían a la ley como el yugo. Lo hacían de una manera, pues, como favorable, ¿no? Pero Pablo ve que hay una relación legal, ¿no? Ve que se trata como de tener una relación legal con Dios, ¿sí? Y él ubica el yugo con esclavitud. Es como él lo ubica, no con libertad. Mira otra vez 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. A ver, vamos a un poco de contexto aquí. ¿Me creían que íbamos a terminar? Un poco de contexto aquí, ¿ok? ¿Por qué la palabra yugo? ¿Por qué el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, usa esta palabra, yugo? ¿No? El contexto es esto, en el tiempo de Pablo. Ah, Cuando alguien escuchaba la palabra yugo, inmediatamente lo relacionaba con animales, con bueyes específicamente. Y la figura podría mirarse así, ¿no? Es como la de un buey que está encorvado, ¿sí? Bajo ese peso del yugo. Y una vez que lo liberan de ese peso aplastante, pues el buey vuelve a una posición erguida. Quiero mostrarte un texto en Levítico, perdón, 26:13. Se va a proyectar aquí, pero estaría muy bien que lo puedas tener a la mano, ¿sí? Dios le recuerda al pueblo de Israel la mano poderosa con la cual lo liberó de su esclavitud, ¿sí? Es en aquel texto que habla de las bendiciones, ¿sí? Escucha la palabra del Señor. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: yo soy el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos, ¿no? Una posición erguida hace un contraste con una posición que está bajo esclavitud, ¿sí? A eso se refiere. Esto es importante, recuérdalo para hilar con lo que vamos a mencionar ahorita. La figura que nosotros vemos aquí en Gálatas, hermanos, que Pablo utiliza, como dije, alude a la actividad ganadera, ¿no? A los bueyes. ¿Qué pasaba con los bueyes? Bueno, a ellos se les ponía pues firme, como un firme pedazo, ¿no? de madera sobre los lomos, ¿sí? Era una estructura colocada sobre sus lomos, y para que de ahí se tomara, ¿no? el arado, ¿no? Era así. Ahora, trata de imaginar esto, ¿no? Los bueyes llevan sobre sus hombros pues un yugo bien pesado, ¿no? Un yugo que les oprime. Es una carga muy pesada que los está oprimiendo y está haciendo esto en sus hombros, ¿no? Se podría decirse, ¿no? En sus lomos, más bien. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, Pablo, ¿sí? Pablo, de una manera magistral, siendo guiado por el Espíritu Santo, quiso aquí usar la figura del yugo, ¿sí?
y nuevamente lo digo, inspirado por el Espíritu Santo, aplicándola a los Gálatas y por extensión, ¿a quiénes? A nosotros, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, es así. Imagina la carga pesada que llevan estos bueyes, ¿no? Ese peso que te oprime, ¿no? Entendido la aplicación a los Gálatas y a nosotros, ¿no? Es un peso que te oprime, hace que tus hombros empiecen ¿a qué? A inclinarse, a debilitarse, ¿no? Por ese peso, ¿no? Que está encima. Bueno, eso es exactamente lo que pasa con el cristiano. Vamos a ponerlo así para no adelantarnos, ¿no? Si tú, ¿no? A este buey, tú le quitas el yugo, es decir, ese peso que le oprimía, ¿sí? Y que lo hacía decaer. Si tú le retiras ese yugo, esa carga, ¿cómo queda él de nuevo? Erguido, ¿no? Queda otra vez erguido, derecho, sin peso, es libre. Ahora déjame usar este ejemplo un poco pues cómico, ¿no? Pero entiéndase, ¿no? Pero que nos ayude a entender. Si ese buey, hipotéticamente, ¿no? Hipotéticamente, tú pudieras platicar con él, ¿no? Hablar con ese animal, ese buey, y él tratara de meterse de nuevo, ¿no? A ese peso del yugo, ¿qué te diría? Diría, ¿no? No puedo, ¿no? O sea, ¿cómo? Claro que no. Si es un buey chollero, ¿no? Le diría, ¿me? No sé, ¿no? ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se va a volver a meter de nuevo en ese yugo, no? Y si te pudiera responder y le dijeras, ¿por qué no? Te va a decir, obvio no, obvio que no. ¿Cómo, no? ¿Cómo lo va a hacer? Ahora estoy en libertad, ¿no? ¿Entiendes? Una figura que está usando, la está aplicando a los Gálatas. Por eso es que lo estoy aplicando a nosotros. ¿Sí? Pues de la misma forma, hermanos, el cristiano que ha sido liberado de la opresión, de ese peso aplastante de la ley, que esa ley que exigía que fuese cumplida, que demandaba su cumplimiento, ese cristiano que ahora se sabe, hermanos, salvo, que no depende de sus esfuerzos, sino de Cristo, de lo que Él hizo por él, muriendo en su lugar, pagando con su sangre la desobediencia de este pecador, rescatándole de la condenación y de la esclavitud, para que ahora pueda caminar erguido. Ese cristiano entiende que no quiere volver atrás, ¿o sí? No quiere volver a esas prácticas que antes tenía, que lo esclavizaban. Él debe no moverse de esa confianza. Pablo le dice en el versículo 1, permanezcan firmes, es decir, mantengan su posición, no se muevan, mantengan esa posición firme y segura delante de Dios, con la cual Él con su gracia los colocó. Cómo los liberó por esa gracia de la carne y de la ley, ¿no? Por su gracia. Es así, mantengan su posición, quédense firmes ahí. Ahora, cuando tú ves que te dice permanezcan firmes, o como lo dije ahorita, mantengan su posición, ¿qué pensamiento te arroja? ¿Te arroja como lo podrías relacionar con algún tipo de fuerza? Sí, ¿no? O sea, necesito mantenerme de una manera firme. O sea, hay una cierta fuerza. Habla de un esfuerzo en permanecer, en mantener esa libertad. ¿Sí? Pero escucha, ese esfuerzo de lo que habla es de no tratar de depender de alguien más, de nada ni de nadie que no sea de Cristo. De eso habla ese esfuerzo. De eso habla. ¿Sí? No depender de nada más que de la obra completa de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo en la cruz para decir que consumado es, está hecho? Cuando algo ya está terminado, no hay nada que agregar. Lo hemos mencionado antes, que esa es la palabra tetelestai, ¿no? Que significa que cuando alguien se le encargaba una cierta tarea o tareas a un siervo, ¿sí? El siervo, entre las muchas aplicaciones que tiene esa palabra, tetelestai, podríamos usarla de ese siervo que termina toda una obra y checa que todo esté bien, ¿sí? Palomita, 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 y se presenta delante del amo y dice, tetelestai, te ha quedado, o sea, ya quedó. Hay otras aplicaciones, pero esta es una aplicación que creo para el texto nos enseña mucho, ¿no? Es decir, ya está terminado, ya no hay nada que agregarle, ya es consumado. Bueno, ¿qué tiene que hacer el cristiano? No apoyarse nada más porque Cristo ya terminó la obra perfectamente. Yo debo esforzarme solo en depender de Cristo. Y es ahí donde muchos cristianos que han sido puestos en libertad, hermanos, por el Rey,
han sido engañados. El evangelista D.L. Moody, que murió en el año 1899, él dijo algo acerca de este texto. Él ilustró este punto citando la historia de una antigua esclava que murió, una antigua esclava durante la guerra civil, ¿no? En 1865. Él dijo, siendo una ex esclava, en ese momento termina, ¿no?, la esclavitud, pero él dice, siendo una ex esclava, estaba confundida ella, esta sierva, esta esclava, perdón, estaba confundida acerca de su estado y preguntó, ¿ahora soy libre o no? Cuando yo voy con mi antiguo amo, él dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, ellos me dicen que lo soy. No sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó una proclamación, pero el amo, mi antiguo amo, es lo que dice ella, dice que no tenía ningún derecho a hacerlo. Continúa. Aquí es D.L. Moody. Dice, muchos cristianos están confundidos sobre el mismo punto. Jesucristo les ha dado una proclamación de emancipación, pero su viejo amo les dice que todavía son esclavos de una relación legal con Dios. Viven en servidumbre porque su viejo amo los ha engañado. Esto es exactamente lo que estaba pasando con los Gálatas. Habían sido engañados y ellos voluntariamente ahora estaban volviendo a ser nuevamente oprimidos, nuevamente encorvados, sin ningún sentido, bajo el sentido de las prácticas religiosas y de ceremonias. Quiero que me acompañes a Hechos 15:10, por favor. Hechos 15:10. Pedro, al igual que el apóstol Pablo, hermanos, habló acerca de este término del yugo. También él lo menciona, ¿sí?, para referirse a la ley. Y aquí en este punto estamos hablando del Concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan que ya pasamos por ahí? ¿Sí? Escucha la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Pedro, perdón. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Nuevamente, nosotros ya pasamos por ahí, no vamos a ahondar mucho más, pero lo que está sucediendo aquí es aquella reunión, aquel evento donde Pedro y los creyentes se reúnen con líderes allá en Jerusalén en el inicio de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El tema principal de los apóstoles y de los demás creyentes era resolver esta pregunta: ¿qué debe hacer una persona para salvarse? ¿Sí? Estos líderes le estaban diciendo a los creyentes que tenían que seguir la ley, como allá en Gálatas. ¿Sí? Les enseñaban que para ser salvos tenían que hacer cosas, adherirse a ceremonias, ¿no? Y Pedro establece puntos claves que para nosotros nos proveen mucha luz, hermanos, en el entendimiento al respecto de esto que se está tratando. Él les dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Sí? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos ¿un qué? Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es profundo lo que pregunta Pedro, ¿no? No podemos adentrarnos más, pero les pregunta, ¿por qué tentáis? ¿No? Así es como comienza, ¿no? ¿Por qué tientan a Dios? Bueno, de ahí ya partieron mal, ¿no? O sea, siempre, hermano, siempre que se habla de tentar a Dios, tú sabes que es algo malo, ¿no? Siempre, siempre es algo malo, tentar a Dios. Siempre que se habla de tentar a Dios, estamos hablando de algo malo. Primero, porque Dios puede ser tentado o no. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado, su naturaleza es santa. Él no es pecador, Él no es vulnerable al pecado, ¿no? Para nada. ¿Sí? Él es santo, él no tiene ninguna capacidad en Él para pecar y no es débil ante la tentación, no es vulnerable, simplemente eso. ¿Sí? En segundo lugar, sabemos que probar a Dios es malo, porque ¿qué demuestra tentar a Dios? Incredulidad. Eso es lo que hace. ¿Sí? A mí no me toca la posición de desafiar a Dios, que Él muestre que es Dios. Eso es solo algo que Dios hace. Dios es Dios. A mí no me toca desafiarle a Él. ¿Sí? Él es Dios con mis desafíos o sin mis desafíos. Él es Dios. Y no creer que Dios es incredulidad, hermanos.
Bueno, entonces, ¿cómo aplica aquí el tentarle que dice el apóstol Pedro? ¿Sí? Bueno, una persona desafía a Dios cuando Él intenta desarrollar o crear ciertas reglas para la salvación que Dios nunca estableció. Lo está tentando. ¿Sí? Es incredulidad, es decir, yo puedo establecer mis leyes porque yo no creo que Dios sea Dios. Le está tentando. ¿Sí? Sin mencionar que se expone al juicio, ¿no? Bueno, esto era exactamente lo que estaban haciendo estos líderes y por lo cual Pedro los confronta en el concilio. Además dice que los estaban cargando con una carga pesada, hermanos, pesada, con un yugo que les dice Pedro que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ustedes lo están cargando con algo que es pesado, ¿sí? Bueno, hermanos, este texto lo explica perfectamente. O sea, la religión humana, hermanos, que está basada en los méritos propios, así es. Te pone cargas que son imposibles de llevar, imposibles porque de manera consistente no puedes seguirlos, no puedes. Las personas que piensan que pueden salvarse por sus méritos van a batallar toda su vida viendo que no logran adecuarse a esos estándares. El descanso que tenemos todos nosotros hoy, mis hermanos, es que alguien llevó nuestra carga pesada. ¿No? O sea, esa carga pesada, ese yugo, alguien lo llevó por nosotros. ¿Sí? ¿Ese alguien quién es? Jesucristo. Él lo llevó, Él llevó ese peso por nosotros. Si tú y yo tuviésemos que llevar hoy esa carga tan grande, sería desalentador. ¿Cómo llevar esa carga, no? ¿Puedes imaginarnos? ¿Puedes imaginarlo, perdón? Dios nos ayuda a entender cómo la ley en ese sentido es como ese yugo, poniendo esa presión. Y escucha, los judíos, los líderes judíos, a sus prosélitos les decían que podían vivir alegres obedeciendo la ley. Les decían que podían vivir bien, ¿no? Que podían tener gozo y libertad. Pero ellos, o sea, jamás podían vivir gozosos llevando esa ley en ellos. Ahora, la Biblia sí nos habla de una carga ligera y de un yugo fácil que sí debemos llevar. ¿Y cuál es? El de Cristo. Cristo. Cuando tú lees el texto, Cristo le dice a un grupo de gente que estaba siendo oprimido por los fariseos, ¿sí? Él les dice que su carga no es como la de ellos. Es lo que les dice Jesús. O sea, esa carga, la carga que yo llevo, esta carga no es como la de ellos. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, ¿cómo llega a ser nosotros fácil de llevar esa carga, hermanos? ¿Por qué es fácil para nosotros? Porque Cristo la lleva, hermanos. Porque Cristo la lleva, Él la carga. ¿Sí? Jesús dice que su carga es ligera. Ahora, ¿qué te dice eso? Que va a haber ciertas... dice que su carga es ligera, ¿no? Debemos de llevarla, pero ¿por qué nos dice eso, no? Bueno, eso te advierte que van a haber problemas. Van a haber situaciones difíciles. Van a haber momentos en los que vas a pasar por dolor. Van a haber momentos en los que vas a atravesar tribulaciones. ¿Sí? Pero lo que nos enseña es que no vamos a pasar solos, hermanos. No vamos a pasarlo solos. Estamos en un solo yugo con Él. Compartimos un yugo con aquel que todo lo puede. ¿No te da descanso? O sea, compartimos un yugo con aquel que cuando necesitemos la gracia en el momento adecuado nos va a ser dada para ese día, sin impacientarnos, ¿no? Como dije, o sea, estamos en un yugo, estamos enyugados con Él. Podemos ahora servirle con libertad. Escucha, y este servicio a Cristo no es esclavitud. Servir a Cristo no es esclavitud. No importa lo que digan las demás personas. Servir a Cristo no es esclavitud. Es verdadera libertad, hermanos. Es verdadera libertad. Concluyendo, Henry Jowett fue un predicador inglés del siglo XIX. Él dijo acerca de este texto en Mateo: el error fatal, escucha, el error fatal para el creyente es tratar de llevar la carga de la vida en un solo collar. ¿Se acuerdan cómo son los yugos? ¿No? Yo no mencioné eso, pero normalmente tiene dos orificios, ¿no? Donde están los dos, donde entran dos cuellos, ¿no? Entonces él dice, el error fatal para el creyente es tratar de llevar la carga de la vida en un solo collar. Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre llevase su carga
a solas. Por ello, Cristo solo trata en yugos. Un yugo es un arreo para dos cuellos y el Señor mismo pide ser uno de los dos. Quiere compartir las labores de cualquier amargante tarea. El secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del Maestro. Servir a Cristo, mis hermanos, sí tiene un costo. Sí tiene un costo, pero es un costo precioso, eterno y que puedes llevar bien. Es llevadero, ¿estamos de acuerdo? No es como ese peso y esa presión de la carga que el legalismo y la religión humana coloca en los hombres, en los hombros de los hombres, tratando de llevarles a cumplir reglas que lo que hace no es más que alejar a las personas de Dios. Por eso es que Pablo en esta sección deja bien marcada esta afirmación, hermanos, y este mandamiento. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tenemos libertad. Tenemos libertad en Cristo, Señor. Una libertad que nos fue otorgada, una libertad que no merecíamos, Señor. Y ahora, después de que nos es anunciada, Señor, de que llegamos, Señor, y entendemos que nos ha sido dada, Señor, ¿cómo podemos volvernos, Señor, atrás? Debemos de permanecer, mantener nuestra posición, Señor. Permanecer en esa libertad que nos fue dada, no dependiendo de nada ni de nadie más que de la obra perfecta de Cristo. Nuestra confianza está puesta en Jesús, quien dijo: consumado es. Yo no puedo agregarle nada a mi salvación. Señor, ayúdanos a entender en una mayor medida la libertad que tenemos y disfrutarla y esa salvación que ahora tenemos, ahora ocupar el tiempo para crecer en santidad, Señor, para servirte de una mejor manera. Ahora que hemos sido libertados del pecado, poder servir la justicia, hacer lo que es recto, lo que es bueno, no pensando que me gano la salvación por eso, sino porque es lo más correcto y adecuado que debo de hacer, por la gran salvación que recibí, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vivir en esa libertad, a saber aplicar esa libertad, a poder disfrutar esa libertad. Y como decíamos, ahora en Cristo por primera vez somos libres para hacer lo bueno y lo recto, Señor. Ayúdanos a disfrutar esa libertad, Señor, a permanecer en ella, Señor, y no volvernos a ceremonias, ritos ni nada, sino honrarte a ti y vivir para tu gloria, Señor, en toda santidad, en honor, Señor, en integridad, honrando solo a aquel que nos liberó, aquel que rompió nuestro yugo, aquel que nos declaró libres para servirle. Muchas gracias, Señor, que a ti sea toda la honra y la gloria. Por favor, llévanos con bien a nuestros hogares y que esta palabra quede bien anclada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice: amén, amén. Bien, hermanos, pues estamos despedidos.